Bueno, pues inaugurado ya el Congreso, vamos con la primera conferencia titulada Presente y futuro de los vinos del Duero y comenzamos esta primera jornada con un peso pesado de la crítica de vinos a nivel mundial, el Master of Wine Tim Atkin. Durante más de 30 años, Atkin ha colaborado en prestigiosos medios anglosajones como The Guardian, The Telegraph, la BBC o el Wall Street Journal. Desde 2001 detenta el prestigioso título de Master of Wine. De su mano vamos a radiografiar el presente de los vinos del Duero como plataforma sobre la que construir el futuro. Con todos ustedes, Tim Atkin. Bueno, primero, teléfonos apagados, por favor, señores. Okay. ¿Está bien? Buenos días, good day. Buenos días. Me gustaría comenzar este discurso con una disculpa. Podría haber intentado hacerlo todo en español, pero he decidido aprovechar los servicios de traductores simultáneos. Buenos días a los traductores que han hecho sus deberes. Me siento más cómodo en mi primer idioma y es importante utilizar las palabras con precisión para que no se malinterpreten. Espero que me perdonéis, amigos. También quiero agradecer a la Junta de Castilla y León por invitarme a esta hermosa ciudad para hablarles hoy. Soy plenamente consciente de que muchos de vosotros trabajáis o vivís en Ribera del Duero, por lo que me presento ante vosotros con cierto temor. La perspectiva que puedo aportar es la de un outsider, un guiri, un outsider informado, espero. Tengo la suerte de pasar 2 semanas en Ribera del Duero cada año investigando para mi informe especial sobre la región. Creo que lo conozco tan bien como cualquier periodista extranjero. Dejaré que vosotros seáis los jueces de eso. Lo que voy a decir hoy será en gran medida positivo. El éxito que ha alcanzado Ribera del Duero desde 1982 ha sido fenomenal. No creo que sea exagerada calificarlo, como lo he hecho yo en mi informe, como la región vitivinícola tinta más prestigiosa de España. Y recordemos que ha conseguido esa hazaña en poco más de 40 años. Se podría argumentar que algunos de los viñedos que se han instalado en aquella época, especialmente en los años de auge de los años 90 y los 2000, no siempre estaban plantados en los mejores lugares, ni con la mejor materia prima. Pero Ribera del Duero aún puede estar orgullosa del estatus que goza en el mundo del vino. La región ha crecido exponencialmente, desde 10 bodegas y 6.000 hectáreas cuando se creó la denominación de origen el 21 de julio de 1982, hasta su tamaño actual de 26.000 hectáreas y 325 productores. Nos sorprende que la región haya atraído a forasteros, elaboran y vendieran vinos de más de especialmente desde que la ley del vino de 2003 legalizó que las bodegas españolas elaboran y vendieran vinos de más de una región. Una lista incluía a Coruña, Cune, Pelixoles, Freixenet, Rubicamps, García Carrión, Lan, La Rioja Alta, Luis Cañas, Marqués de Cáceres, Marqués de Vargas, Michel Chapoutier, el francés, Olarra, Ontañón, Ramón Bilbao, Telmo Rodríguez y la familia Torres. Como dije, este pretende ser un discurso optimista, pero también quiero que sea honesto. Uno que mira a los retos a los que se enfrentan Ribera del Duero, es importante que todos nosotros, tanto las personas como las regiones vitivinícolas, hagamos todo lo posible
para mejorar. Nunca deberíamos estar satisfechos con el status quo, nunca satisfechos con lo que hemos logrado. Más bien, deberíamos esforzarnos por mejorar. Los comentarios que haré en la segunda mitad de este discurso deben considerarse desde esta perspectiva. Y antes de empezar, debo añadir que solo voy a hablar de los vinos tintos de Ribera del Duero por cuestiones de tiempo, no porque los blancos de la región me parezcan poco interesantes. Ok, voy a pasar al inglés ahora porque el discurso es bastante largo. Okay, y me siento más cómodo hablando en mi idioma. Lo siento mucho por la traducción. Vamos, sí, okay, good. I've been asked to talk today about the present and the future of Ribera del Duero. Me han pedido que hable del presente y futuro de Ribera del Duero y espero que no os importe si hablo primero del pasado. And have a glass of water. Y de paso bebo un poquito de agua, pero como decía, algunos consumidores dan por sentado que la historia de la región es bastante corta, y es cierto que es corta en algunos aspectos, pero recordemos que es un lugar que ha hecho vino desde hace mucho tiempo. Algunos sabéis que se ha descubierto un mosaico romano que muestra al rey Baco en Baños de Valdearados, uno de los sitios más bonitos de Ribera del Duero, y también una copa que se mostró en el asentamiento de Pintia en Padilla del Duero, lo cual confirma que hace ya más de 2 milenios que se hace vino en esta región. Algunas de las cosas que han ocurrido en el pasado también influyen en el presente, así como en el futuro. Y lo que es ahora Ribera del Duero, pues se volvió prominente en la Edad Media, en la primera etapa de la Reconquista de España, los moros entre el año 880 y 1085, cuando se recapturó Toledo. El río Duero era una frontera estratégica y se crearon diferentes fortalezas y castillos en Zamora, Toro, Simancas, al oeste, Roa, Peñafiel, en San Esteban de Comormaz. Y seguro que conocéis estos pueblos debido a su tradición vinícola. Y se plantaron viñas y viñedos cerca. Alain Wetzelon, en su libro Viñedos y vinos del noroeste de España, un libro escrito inicialmente en francés, que luego se ha traducido al español, y él habla de la historia de la región. Y antes del año 1225, Roa tenía un área de viñedos que era lo suficientemente grande para requerir una legislación detallada durante la vendimia, en el año 1295, recordemos. Y Ribera del Duero también tiene un enlace con Francia y Borgoña, porque los monjes benedictinos, cistercianos y agustinos llegaron al siglo XII para ayudar a construir diferentes monasterios que siguen existiendo, como Abadía de Puerta, Santa María de Valbuena y Santa María de la Vid. Dado que estas tres órdenes monásticas plantaron viñedos donde iban, sobre todo, también para producir vino sacramental, pues no es sorpresa que también hiciesen en esa región. Los monjes, como sabemos, en Borgoña, eran bastante buenos a la hora de identificar el mejor terreno. Y las bodegas subterráneas que primero se construyeron en Ribera del Duero se construyeron en el siglo XII. Y también hubo en ese momento algunas reglas de irregulaciones, y las ordenanzas de Castilla y León, por ejemplo, se publicaron en el año 1345. En Aranda del Duero podemos visitar las bodegas de las Ánimas, como dije el año pasado, que es un laberinto de 300 cuevas con 10 kilómetros de túneles. La elaboración del vino floreció en la Edad Media, y un historiador lo describió como un aspecto esencial del desarrollo económico y cultural de la región, facilitando el comercio con otras áreas de España. Aranda de Duero, Burgos y Valladolid han sido mercados locales muy grandes. Si visitamos hoy el Cotarro, que es un grupo de bodegas, son 157 bodegas
que se remontan a los tiempos de Montellerro, pues vemos cuán importante fue el vino en aquel momento. Felipe II movió la corte española de Valladolid a Madrid en el año 1561, lo cual tuvo un efecto negativo en el consumo de la región. El rey y su corte prefirió beber vinos de áreas y zonas cercanas al nuevo capital. Y los vinos de Ribera pues se volvieron menos prestigiosos. Los vinos de la localidad de Pesquera, que siguen siendo importantes, tienen una buena reputación en el siglo XVIII. Pero la reputación de la región en general era pobre. Se decían que eran vinos que no aguantaban el tiempo y que tenían que tirarse 9 meses después de la cosecha. En el año 1772 se creó una distillería en Aranda de Duero para transformar la producción que nos había vendido en brandy. Y la producción de más vino de lo que tiene el mercado no es un fenómeno nuevo. Luego, en el siglo XIX llegó la filoxera en Francia y ahí Rioja, que intentaré solo mencionar una vez, empezó a tener más éxito que Ribera del Duero, gracias a su conexión con Burdeos, sus enlaces de transporte con Bilbao y la emergencia del estilo llamado Medo-Calabres. Pero creo que Ribera del Duero también se benefició. La provincia de Burgos, que es la más grande de las 4 subregiones actuales de la denominación de origen, tenía 38.000 hectáreas en el año 1889, mucho más que toda la región actual de Ribera del Duero. Pero este auge no duró en el siglo XX. Francia se recuperó de la filoxera y las ventas de vino Ribera del Duero bajaron de nuevo. Hay otro elemento más duradero del siglo XIX, que fue la creación de la bodega Vega Sicilia. Inicialmente la llamaron Bonedas de Decanda y luego Hijos de Antonio Herrero. En el año 1864 las creó el emprendedor vasco Eloy Lacanda, que tuvo más éxito con el brandy que con el vino. Pero viajó a Burdeos para importar injertos de Cabernet Sauvignon, Carmener, Malbec, Petit Verdot, Pinot Noir, todo ello Valbuena de Duero. Y en el año 1864, bueno, desde el añño 1864 hasta el 927, cuando se fundó Protos, en Peñafiel, Vega Sicilia era la única bodega de la región. Y hay un libro bastante conocido que no menciona esta región. La filoxera llegó en el año 1910 y redujo mucho el área de viñedos. Tras la guerra civil se quitaron muchos viñedos para poner cosechas de cereales porque se necesitaba más comida que vino. Y luego se plantó remolacha, que era más rentable en los años 60 y 70. Y la tierra disponible o apropiada para la remolacha era más cara que para los viñedos. Alejandro Fernanda pagó 25 pesetas por un kilo de uvas en 1972, lo cual se consideraba como una fortuna. A pesar de sus esfuerzos, la región fue creciendo hasta tener 6.000 hectáreas a finales de los 70. Estos viñedos que sobrevivieron no estaban en tierras fértiles o buenas. Bueno, a menudo estaban en tierras que no eran fértiles ni eran buenas. Lo contrario, habían puesto allí remolacha, centeno, trigo, y muchos pueblos tenían su propio estilo. Esto es algo bastante visible en muchos de los vinos de Ribera del Duero a día de hoy. Y hay un vino de San Esteban de Gormaz, por ejemplo, que no sabe como un vino de Sotillo en Burgos o un vino de Peñafiel, no sabe como un vino de Piñel de Riba. Yo hablaré de ello, pero creo que Ribera del Duero tiene que celebrar esta diversidad de sus diferentes localidades.
Yo hablaré de la edad moderna de Ribera del Duero. Y creo que puedo decir que esto empezó en el año 1975, solo mi opinión. Este fue el año en el que Alejandro Fernández Pesquera hizo la primera cosecha de un vino de España. Aún no era un Ribera del Duero, porque la denominación de origen no existía. Y ahí se creó por primera vez el Tinto Pesquera en el año 75. Y creo que esta marca iba a transformar la reputación de la región tanto en España como a nivel internacional. Y la publicación o este lanzamiento del año 82 fue destacado como el crítico americano estadounidense Robert Parker como el Petrus de España. Y esto puso a Ribera del Duero en el mapa. Y el éxito pesquera fue un gran factor en la creación de la denominación de origen en el año 1982. Había 5 bodegas: García de Aranda, hermanos Pérez Pascuas, Ismael Arroyo y Peñalba López, que ahora se llama Torre Milanos, y 5 cooperativas: Protos, de Peñafiel, que ya no es una cooperativa hoy en día, Rauda, Santa Eulalia, Tierra Aranda y Virgen de la Asunción, a las que luego se unió Alejandro Fernández y, por supuesto, Vega Sicilia. Y esta fase de la historia de Ribera del Duero, que ha durado hasta el año 1990, desde el 75 hasta el 90, 15 años, también cubrió la llegada de Peter Sisek, el llamado decano. Decimos Dane en España, el danés en España, que llegó a Hacienda, un monasterio, para replantar el viñedo. Es un momento con un estilo más tradicional de Ribera del Duero, con el añejo en roble americano o la maduración en roble americano y niveles moderados de alcohol. La siguiente fase de la era moderna llegó en el año 91 y duró hasta el año 2009 más o menos. En los años de auge de Ribera del Duero, con muchas nuevas plantaciones, no todas en los mejores lugares, y creo que a nivel de estilo, aquí se vio la emergencia de tintos más concentrados, sobre todo iniciados por el éxito de dominio de Pingus tras el lanzamiento inicial del año 95, el apoyo del mercado estadounidense y los elogios, sobre todo de Robert Parker. Me gustaría enfatizar que no todo lo que hace o hacía Parker es negativo. Él habló y escribió de Pesquera, y tras haber probado el Pingus del año 95 en Burdeos, también recomendó sus cualidades. Esto fue más extravagante. Y no sé qué ocurrió luego, es una historia un poquito triste, pero hubo un importador estadounidense que hizo un pedido grande de 75 cajas. Y el barco que llevaba este cargamento a Estados Unidos se hundió cerca de las Azores en el año 97, con lo cual esto desapareció. Y el precio del stock que quedaba pasó de $125 a $700 de la noche a la mañana. Y Pingus se ha convertido en uno de los vinos más caros y reconocidos de España. La última fase, antes de llegar a la era moderna, en el desarrollo de Ribera del Duero, empezó en el año 2010 la primera cosecha de Dominio de Águila de Jorge Monzón, que muchos conoceréis en La Aguilera, y que ha continuado hasta hoy. Y creo que este periodo de 2010 hasta hoy, hasta el 2004, tiene muchos más matices y es mucho más interesante. Y como explicaré a continuación, creo que es la fase más diversa, la mejor de la historia vinícola de la región. Creo que Ribera del Duero estaba en riesgo de convertirse en una zona predecible, pero creo que ha habido una revolución interesante, sobre todo en los últimos 10-15 años. Me gustaría hablar del presente, de dónde está Ribera del Duero actualmente. Y voy a hablar del terruño, del clima, también de las cosechas y de los estilos de vino tinto. Y hablaré un poco sobre el futuro de la región.
y sobre todo de los desafíos de la región. El terruño, en primer lugar, es una palabra francesa, terruño, pero que se aplica en todos los lugares. Y las tierras, el terruño de Ribera del Duero es muy complejo, quizás tan complejo como los suelos de Borgoña. Si conduces por el pasillo del Valle del Duero, que van por Ribera del Duero, y el valle se va estrechando y ampliando diferentes puntos. Y si miras por la ventana, o incluso mejor si vas andando, puedes ver cómo cambia el color de la tierra. Y puedes salir en coche, caminar un poquillo por allí, puedes ver piedra caliza blanca, brillante, en la parte alta de Peñafiel, pero otras piedras más redondeadas que ves en Moradilla, en Châteauneuf-du-Pape, o también barro rojo en Roa, o una tierra arenosa resistente a piloxera en Atauta. Ribera del Duero es un mosaico. Todos sabemos que la piedra caliza es la base dominante de la región, tal y como en los lugares de la parte central española, la meseta. La cuenca del Duero se formó en diferentes eras geológicas. Yo no soy geólogo, pero me dicen que esto se inició hace 66 millones de años, al final del Cretáceo y al inicio, y terminó en el Mioceno, 51,4 millones de años después. Y hay diferentes teorías sobre cómo se formó esa piedra caliza. Bien, esto estaba cubierto por mar o por un lago. Y aquí podemos ver barro, silicio, arena, gravilla, diferentes tipos de piedras, a veces muy cerca los unos a los otros. Y el difunto Agustín Alonso, el anterior director técnico del Consejo Regulador de Ribera del Duero, reconoció que la región tenía 30 tipos diferentes de tierra, de suelos. Y Pablo Álvarez dice que hay 19 tipos de tierra en la Sicilia, únicamente 16 que son buenas para único. Y tenemos un mapa para el consumo público. Tenemos un mapa mental, aunque no ha habido un mapa publicado. Vicente Sotés hizo un mapa hace unos años en la Universidad Politécnica de Madrid con otros académicos, pero creo que nunca se ha publicado. Y lo necesitamos. Y creo también que la altitud es un elemento clave para entender el terruño. Cerca del río estás entre 730 y 800 metros y luego tienes una zona intermedia entre 800 y 850 metros. Luego tienes las cuestas o pendientes de 850 a 900 metros. Pueden ser bastante pendientes. Y luego tenemos el páramo a los 900 metros. Y ahí solía llover bastante, pero esto se está volviendo más importante debido al cambio climático. Y el cabezo, la parte superior de las cuestas, o el páramo, que llaman arriba, son importantes. Y tiene Ribera un equivalente de la Côte d'Or, de Borgoña, la Costa de Oro, donde están los mejores viñedos. Bueno, hay una milla de oro porque es donde está la Sicilia, el dominio de Pingus, aunque la última bodega, Pingus, obtiene la mayor parte de sus uvas de la Lahorre en Burgos. Pero la denominación de origen tiene buenos viñedos en muchos lugares diferentes. El cambio climático, los nuevos productores y los viñedos marginales en algún momento están alterando el status quo. Tal como el redescubrimiento de lugares como Fuente del Césped y la zona que está al este de Aranda del Duero, con lugares fantásticos como Peñaranda del Duero, otro lugar histórico, y San Juan del Monte y Zazual. Y el mapa de los mejores lugares de Ribera, con sus mejores viñedos, cambian con la cosecha. Soria, por ejemplo, no siempre maduraba sus uvas de forma consistente. Pero creo que los mejores lugares siguen estando al norte del río Duero y en la parte más clásica de Burgos, sobre todo en las localidades de Andix, Baños Banderados,
was el found, mosaico romano, Gumiel que se de encontró Izán, allí, Gumiel de Gumiel del Izán, Mercado, Gumiel del La Mercado, Aguilera, La La Horra, Pedrosa de Pedrosa Duero, de Roa, Sotillo de Ribera y Tubilla del Lago. These villages, I would argue, Estas produce an localidades overwhelming majority of Ribera's producen la best gran wines, mayoría de often los from mejores old vinos de vineyards. Ribera del Duero, a What about the menudo de climate? Well, viñas you know, many of you, antiguas. especially if you live ¿Y there, qué ocurre con el that clima? it's- Bueno, it's si vivís extreme. allí It's not an sabréis easy que es place extremo, no es to un grow lugar grapes. fácil The para French cosechar enologist Pascal viñas. Chatonnet, Pascal who Chatonnet, el enólogo consults francés, to Protos, which is the largest que producer hace in the consultoría region, para el as well mayor as the productor Vega de la Sicilia, región, which is Protos, obviously así como its también most para famous and prestigious Vega producer. Sicilia, He says su that there are no productor más easy famoso y vintages prestigioso, in dice que Ribera no del hay Duero. cosechas fáciles He's en right. Ribera del Duero, Yeah. y tiene razón. It's a difficult place to Es make un lugar wine, difícil a la not hora de least producir because vino, of the very no short solo growing por season. la I think it's probably the shortest temporada de growing crecimiento, season in que es Europe. probablemente la más corta de Europa, But also because of the threat sino of frost, por la of amenaza de hail, congelación, rain, particularly heavy granizo, downpours, and the intense lluvia heat torrencial of y the all too también brief calor summer. intenso y You will know, I'm sure, un verano the quote, demasiado I don't know where it came from, breve. that the- No sé that quién being dijo in en the algún centre of momento Spain que estar was en once described el centro de as 9 España months of winter and 3 months era of descrito hell. como And I think it's an 9 exaggeration, meses de obviously, invierno y but 3 only a meses de slight one. invierno. Temperatures of minus 20 degrees in January, 9 meses de and invierno y 42 3 degrees meses in de in infierno. July Creo que es are una not exageración, unheard of. And the pero diurnal en variation enero puede haber is temperaturas de menos 20 considerable. grados y en Ribera julio is 42 generally a grados. dry place with average Y hay una rainfall gran of just variación 400 millimeters. diurna. Some years are Es un drier than lugar others. And if you look at the seco con statistics, solo they do vary quite 400 considerably. milímetros 2022, de which is an extremely lluvia. dry vintage, had only Como media, 225 algunos años millimeters. son 2016, más secos which is que very wet, otros. had 555 millimeters. I think also that when the rain Por ejemplo, falls, en is el as important as its 2015 quantity. hubo 400 Winter and milímetros, spring rains obviously pero help sin to embargo en el establish 2018 good moisture 600 levels in the soil. milímetros. Rain, downpours Tenemos in en September cuenta and October también los are niveles de less humedad en welcome el suelo as a rule, y unless the puede summer has haber been lluvias torrenciales particularly dry. en septiembre y I think what we're octubre seeing y with luego climate change algunos is that the downpours veranos muy are secos getting y fewer, estas lluvias are getting torrenciales more spaced out, but much se more concentrated, están a little bit like a concentrando más como si monsoon fuesen un that you monzón get in India. de los que hay en la India, por ejemplo. Vintages, I think, in Y las Ribera can be cosechas en loosely Ribera del Duero divided pueden into two dividirse en groups. dos grupos. And I say loosely because a region that Digo de varies forma so general much porque la because of región its varía length tanto in terms of debido altitude, a sus diferentes aspect, and soil altitudes, type. aspectos These y tipos de generalizations suelos are que estas difficult. generalizaciones And a vintage like son siempre 2023, difíciles. Una cosecha one of como the la de most forgettable 2023, por vintages ejemplo, ever in the region, marked by frost, una de extreme las heat, peores rain, debido was unique. It's al difficult to hielo, classify it. al But calor, I think that you can a la loosely lluvia, really, pues fue bastante única y casi distinguish inclasificable. between these Pero hotter, podemos drier distinguir vintages and the entre cooler and cosechas often wetter más ones. cálidas y These are otras sometimes called más Atlantic and húmedas o Mediterranean, frías, ridiculously in a que a way, veces se because llaman Ribera del Duero atlánticas o is mediterráneas, not close lo to cual es either the ridículo Atlantic or porque the Mediterranean. esta región no está Aranda cerca del Duero de is esos dos 236 lugares. kilometers Aranda del from Duero está Bilbao a and 266 kilómetros de 586 Bilbao y a kilometers 586 de from Barcelona. But I still think that the weather has Pero an creo que influence on the la growing season climatología in tiene any una given year. importancia Maybe we should say bastante grande continental rather than Mediterranean. I won't read en out la all of the vintages, estación, but I think that the Atlantic ones en el crecimiento de las include viñas. recent Sí, vintages, maybe like creo 16, que 18, hay 2021. algunas The Mediterranean ones, the hot ones, would include 17, 19, cosechas and most atlánticas como 2022. 2006 23, as I've said, a 2008, 2010, 2013, 2004, 2006, 2016, 2018, 2020, 2021, las mediterráneas podrían ser 2003, 2004, 2005, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2017, y las más extremas 2022, 2023 tuvo un poquito de todo, y luego las cosechas que terminan en 3, 83, 93, 2003, 2013, 2023 no suelen ser buenas. Y las que terminan en 7 han sido muy malas. 67, 77, 87, 97, 2007, 2017 fue mejor. Pero bueno, la región se está calentando. Alguien que dude del efecto del cambio climático, pues ya no tendría dudas al ver el calor de los veranos 2022 y 2023, así como la impredecibilidad que va en aumento y la violencia de algunos eventos meteorológicos. Cuando estuve aquí el año pasado, el 17 de septiembre, hubo un pequeño tornado que fue tan fuerte que elevó árboles y coches, los volcó. Y el 17 de mayo de 2023, parte de Burgos y Soria tuvieron
de las peores heladas desde el año 2017. Ribera hace vinos que tienen más alcohol debido a esto, y hace 30 años hacían las campanas de la iglesia en Peñafiel cuando las uvas llegaban a un alcohol potencial del 13,5%. Y recolectaban o vendimiaban en octubre o noviembre, pero ahora lo que vemos es que hay vendimia en septiembre y se producen vinos con un 14% de nivel de alcohol por defecto. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, Peter Sisek de Dominio Pingus me dice que el año 2005 fue un año de alerta. Hasta entonces siempre tenían cosechas tardías y tenían que mantener las cosechas bajas para madurar los viñedos antiguos. Ahora las cosechas son más tempranas y calurosas. El pasado mes, marzo de 2024, fue el más caluroso registrado. El Instituto Goddard de la NASA habló de que estábamos a punto de entrar en un territorio desconocido. Y voy a hablar de los resultados de esto en la conclusión que haré sobre el futuro de la región. ¿Qué ocurre con las variedades de uva? Bueno, tenemos Tempranillo, Tinto Fino, Tinto del País, que es la firma de la región, lo más diferencial, y probablemente lo siga siendo en el futuro. Si vemos las 25.000 hectáreas de la región, la mayoría son Tempranillo. Rioja tiene 53.000 hectáreas, Castilla-La Mancha casi el doble, pero hay algo bastante distintivo en el Tempranillo y los rojos que se basan en Tempranillo del Ribera del Duero, debido a esta región de altitud alta y un clima continental. Creo que el Tempranillo puede llegar muy lejos en el Ribera del Duero y puede madurarse en botella por más de medio siglo. Podemos probar una botella de Vega Sicilia de los años 40 y esto se vuelve aparente. Si se hace con unos buenos clones, selecciones o lugares, el Tempranillo es una uva de primera categoría. Puede expresar el terruño y producir diferentes estilos. A nivel clonal es diverso. Sus clones reconocidos incluyen a 7 de Rioja, de Ribera del Duero, 6 de Toro, 5 de Antaf en Francia, y la lista no oficial de clones va mucho más allá. Ahora tiene 273 en su laboratorio experimental de la Horra, y aunque incluyen secciones de masa, los unos que vemos allí tienen diferentes morfológicas de los de Rioja y Toro. Y creo que hay consenso en cuanto al material de plantas, secciones de masa. Creo que el mejor clon es CL179 con varias pequeñas mejores resultados. No muy lejos están CL98 y CL261, que son mejores que los Riojas, que los clones importados de la región de Rioja. RJ23 y RJ173, por no mencionar los italianos, que se plantaron una gran producción en alcohol. En el año 2022, algunos de los clones de Rioja llegaron a un nivel de alcohol del 16%, igual no es ideal. El Tempranillo tiene diferentes características definitorias. Es una variedad que cambia mucho de clon a clon en cuanto a color, extracto, taninos, acidez, pH y niveles potenciales de alcohol. Las características más importantes son que florece y madura pronto, es temprano, tempranillo, y tiene una temporada de crecimiento muy corta. Tiene un buen rendimiento en diferentes estilos, desde vinos jóvenes a otros más añejos, profundos, con más cuerpo. Y como decía, el Tempranillo necesita los lugares y ubicaciones apropiadas, aunque cambien
debido al calentamiento climático. ¿Y tiene alguna debilidad? Pues sí. Me gustaría hablar de ello. Esa debilidad es su acidez comparativamente baja, lo cual es una desventaja en Ribera del Duero, donde muchas bodegas han tenido que añadir ácido tartárico a sus vinos. La situación es especialmente aguda y preocupante en viñedos jóvenes, con niveles altos de potasio. El tempranillo absorbe más del doble de potasio que la garnacha, y esto cae en el vino en la fermentación, así como el ácido tartárico que hace los vinos más suaves. El cambio climático empeoró las cosas, aunque las viñas antiguas están más equilibradas y adaptadas a las condiciones más cálidas. Y hay viñedos de arbusto que también han estado expuestos, viñedos arbustivos que han estado expuestos al calor y luz intensa en la región. Las bodegas ahora están comprando acidez o están apostando por la acidez y el pH. Y creo que en el futuro vamos a centrarnos en zonas más frescas y viñedos en altitud. Lugares como Baños de Valderados, Fuente del Césped, Fuente Negro, Fuenpedraza, Umialdizán, Rubia de la Cuesta, Piñel de Arriba, Tórtoles de Esgueva, que está casi fuera de la denominación de origen, Tubilla del Lago y Villalbaro. Eran lugares que una vez fueron marginales, pero que hoy en día creo que van a ganar preponderancia en el cambio climático. Pero a pesar de estas cosechas más cálidas, creo que Ribera del Duero y sus tintos están pasando a mayor frescor y expresión del terreno. Y Ribera del Duero ha podido establecer su identidad en estos últimos 40 años. Creo que sí. Creo que en el terreno la gente espera madera y potencia, unos vinos potentes. Y creo que en los mercados de exportación, sobre todo en México, Estados Unidos, China y Puerto Rico, también esperan esto. Muchos consumidores son fans de este estilo. No hay ningún problema, pero también creo que hay un sentimiento en los vinos de la región que a veces les falta diversidad y matices. Algunos compañeros creen que todos los riberas saben igual, no es cierto. Algunos sí son muy de roble, alcohólicos y potentes, pero hay muchos que tienen más refinamiento, capas y matices, sobre todo de aquellos que son mejores productores. Y no olvidemos que a pesar de esta larga historia, Ribera del Duero sigue evolucionando. Alguna gente habla de los estilos modernos y tradicionales, pero yo creo que la imagen es mucho más diversa. Creo que es más lógico hablar de diferentes estilos, cientos de ellos, que pueden verse como parte de un continuo, en lugar de la parte tradicional en un extremo y la moderna en otro. No son campos opuestos, y creo que, al menos en mi opinión, Ribera del Duero está haciendo de los vinos más emocionantes e interesantes, con menos técnica y menos foco en producción, pero sí con mayor foco en la expresión de viñedos, sobre todo en la parte superior de la gama, con niveles de alcohol más razonables, taninos finos y un roble menos pronunciado. Y creo que hay algunas regiones como Casa Legal, o productores como Casa Legal, Contaviñas, Dominio del Águila, Dominio de Es, Legar de la Isilla, Félix Callejo, Francisco Barona, familia Callejo, Francisco Barona, Gallego Zapatero, Hacienda Solano, Magnavides, Montebajo, Montebaco, Quintanilú, Rafael García y Raúl Tamayo, Territorio Lutier, Valdalla y Valdravieso son pequeños proyectos que se centran en viñedos únicos y que están haciendo vinos buenísimos. Muchos de los productores también han trabajado en el extranjero y traen y aportan nuevas perspectivas de ese tiempo pasado fuera. Y creo que hacen vinos que envejecen mejor que los que se producían en los años 90 y 2000, porque son más frescos y mejor equilibrados. También me gustaría mencionar brevemente la influencia y ejemplo de 5 consultores no españoles, todos los cuales favorecen estos vinos más elegantes: Alberto Antonini,
italiano de Bodegas Rus, muy importante, Jean-François Evrard, en Bodegas García Figuero, en La Hora, Luca da Toma, en Valdemonjas, Pascal Chatonet, que ya he mencionado, que trabaja en Protos, y Vigas Sicilia. Y sobre todo Jean-Claude Berrouet, que estuvo en Chateau Petrus durante un tiempo y ahora está en Grupo Illera, donde ha ayudado a crear Vivaltos, unos mejores vinos de Ribera del Duero en el año 2016. Y para ser honestos, creo que Ribera del Duero sigue haciendo vinos que pueden ser un poco ordinarios, como todas las regiones, vinos sin personalidad y equilibrio, pero los mejores vinos son muy sutiles y refinados. Por decirlo de otra forma, y esto lo comenta un compañero de Sudáfrica, habla de hacer café, incluso en lugar de café, que es una extracción. Y creo que los mejores productores de vino hacen infusiones, no extracciones, y que entienden lo que Pascal Chatonet llama la trampa de la sobremaduración y del exceso. Rechazan las recetas y buscan expresar el terruño, así como las diferencias de cosecha. En la parte de la gama, creo que en Ribera se hacen los mejores vinos de su historia actualmente. Y ahora hablaré brevemente del futuro, que quizás sea la parte más importante de la charla. Ribera del Duero huelga decir que es una historia de éxito, pero no es perfecta. Ninguna historia de éxito lo es. Si nos acordaréis el artículo de mi compañero Luis Gutiérrez, de The Wine Advocate, que causó ira y resentimiento de la región cuando criticaba a los vinos por ser demasiado parecidos, predecibles, formulaicos, excesivos y en última instancia aburridos. Creo que sus palabras fueron duras y que la región emitió un comunicado criticándole. Pero que también exageró para tener un cierto efecto. A veces los periodistas lo hacen. Y creo que sí es cierto que muchos de los vinos de la región a veces saben como si se hubiese utilizado la misma receta. Mucho color, un poco de roble, fruta dulce y acidez y taninos sutiles. No hay nada malo con ese estilo, pero a veces los vinos pues no destacan mucho. En cuanto al roble, pues es la categoría dominante, responsable del 40% de las ventas totales, por delante de crianza con el 25%. Es algo bastante importante cuando consideramos que el primer roble se produjo en el año 1989 y ya se veía como una forma de vender el superávit de vino. Hubo un problema con la cosecha de 1968 en Dehesa de los Canónigos y Belén Sanz me dijo que su padre necesitaba dinero y tuvo que lanzar este vino. Y aquí decimos en inglés que el genio se dio la botella, es decir, que esto no era necesariamente bueno, pero desde entonces pues esto se ha comido el corcho y hay una estimación que dice que los estudios, que los estilos de roble y joven sin roble representan 2/3 de la producción de Ribera del Duero. Esto es lo que paga las facturas y creo que Ribera del Duero hace el roble muy bien. Las estructuras de los vinos en esta región se prestan muy bien a vinos que envejecen bueno. Y para lanzar más roble tienes que estabilizar los vinos como agente clarificador para asociar los taninos y a veces la gente utiliza o hace 4 lanzamientos el mismo año con el mismo barril 4 veces seguidas. Y creo que el envejecimiento se hace muy bien. Son vinos que necesitan tiempo en botella, aunque los consumidores no siempre lo aprecian. Creo que la región ha de educar a los consumidores para para beber los vinos cuando están listos, no solo cuando se lanzan. Y creo que estos vinos que pueden envejecer mejoran la imagen de la región, no los robles. Y creo que los consumidores tienen que sienten que han de beberse estos robles muy jóvenes. Y un productor me dijo que había 2 riberas, las fábricas de vino, las grandes y el resto. Esas fábricas a veces ganan importancia e influencia, y sí son importantes, pero no olvidemos a los productores más pequeños que producen estos vinos y que envejecen muy bien. Y Ribera se ha desarrollado en los últimos 22 años expandiendo sus viñedos, pero no siempre ha elegido los mejores lugares. Sabemos que es cierto. Y
algunos viñedos más cerca del río quizás estarían mejor con plantaciones de patatas y no de uva roja. Creo que hemos tenido una buena clasificación de los mejores terruños y suelos, siguiendo el ejemplo del Bierzo en Castilla y León y del Priorat, que está fuera de la región. Ribera del Duero tiene un número creciente de viñedos de primera categoría y hemos utilizarlos para educar a la gente. Y por último hablaré del cambio climático. Creo que el mayor desafío al que nos enfrentamos es el cambio climático. Ya he dicho que Ribera no está sola como región en cuanto a este desafío y está bien equipada en comparación con otras regiones, porque puede plantar en altitudes más altas, con pendientes que den al norte, sobre todo en la parte sur del río Duero, pero hay un problema significativo, que es la identidad y viabilidad futura de Tempranillo tinto fino. De las 26.000 hectáreas, pues están dominadas por el Tempranillo. Hay pocas plantaciones de lo demás. Hay algo de Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta, Malbec, Merlot, Calvillo Mayor. Pero eso es todo. Los tintos y blancos Ribera han de contener al menos el 75% del Tempranillo y el Villo Mayor, respectivamente, aunque habitualmente pueden también tener hasta el 25% del Villo Mayor. Y en Ribera del Duero lo podemos ver, y es que hay otras variedades plantadas. No siempre se habla de estos vinos debido al miedo de una sanción o de que se queje el Consejo Regulador, pero podemos ver el Cantebouché, Bobal, Cariñena, Garnacha Blanca, Graciano, Gen Blanco, Monastrell, Muscatel, Palomino, Pirulés, Tempranillo Gris. Son variedades fantásticas que están plantadas en los viñedos. Y hasta el año 2006 estas uvas estaban en las listas del Consejo Regulador, pero ya no. Es como si hubiesen desaparecido. Y creo que el Consejo Regulador ha de adaptar sus regulaciones para reflejar lo que de verdad se planta en los viñedos, no lo que la gente finge tener. Los productores me han comentado su frustración, pero no pueden decir la verdad sobre lo que están cosechando y lo que tienen esos viñedos. Los viñedos más antiguos, si paseamos por ellos, nunca han sido con monocultivos, siempre se plantaban como mezclas. Es una locura, pero hoy en día esto está prohibido. Igual que en La Rioja también es ilegal tener un viñedo de varietal que sea de algo que no sea Tempranillo y el Villo Mayor. En ese caso no se puede llamar Ribera del Duero, debe ser de la tierra de Castilla y León. Esto hay que cambiar, en mi opinión. Creo que las regulaciones de plantación que hay actualmente se hicieron en el 1982 o se adaptaron ligeramente. En aquel momento estábamos en una era diferente, antes de los efectos del cambio climático. Recordemos que entonces se hacía la vendimia en octubre y no siempre era fácil madurar Bobal, Garnacha y Monastrell. ¿Y cómo responde Ribera al cambio climático? Bueno, creo que en el viñedo hay cosas que podemos hacer para mitigar los peores efectos del calor, quizás más viñas arbustivas en lugar de trellis, dando a norte-sur, intentando evitar la mayor fuerza del sol y dejando las viñas arriba y que no haya un arado excesivo, que tengamos árboles para tener sombra y sobre todo regar en años muy secos como el año 2022. Y creo que hay dos remedios parciales a más largo plazo. En primer lugar, plantar viñedos a altitud más alta, sobre todo en el páramo, sobre los 900 metros, y creo que si la región sigue creciendo, lo hará en el páramo y también en lugares más frescos y más elevados. Y creo que es una región con una temporada de crecimiento muy corta y aquí el cambio climático
no es insuperable, pero creo que dificulta la producción de tempranillos con frescura y niveles moderados de alcohol, sobre todo en estos viñedos más bajos cerca del río. Creo que Ribera del Duero ha de animar la plantación de uva resistente a la sequía y al calor y que madure más tarde, con unos niveles de acidez natural. Ha de hacerlo de urgencia. Ahora mismo solo se reconocen en la región 6 variedades: Tempranillo, Albillo Mayor, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Malbec y Merlot. Y creo que es el momento de plantar otras variedades. ¿Por qué no aumentar la lista e incluir otras cosas? Por ejemplo, tenemos la operación de Luis Cañas, que ha intentado Benedicto, que es la madre del Tempranillo, y Albillo Mayor es el padre, y hay otra variedad que es Palo Alto. El territorio Utier tiene un hectárea y media de 8 variedades perdidas: Cenicienta, Jarroba, Mandón Forcada, Merenzao, Rabigato, Puesta en Cruz, Rufete, que es una uva que crece aquí cerca de la Sierra de Salamanca o Francia, Cerro Blanco y Tinto Jeromo. Todo ello podría ser parte del futuro de Ribera del Duero. Sé que me estoy quedando sin tiempo, con lo cual voy a intentar recapitular y terminar brevemente. En cuanto a los vinos más añejos, creo que es algo importante para la región y no es algo único, pero es increíble ver cuántos tenemos en la región. Esta denominación de origen se creó en 1982, tengamos en cuenta el 19,15% de las 26.000 hectáreas de la región se plantaron antes de 1980. Y de hecho, Ribera del Duero es el hogar de quizás de algunos de los viñedos más históricos del mundo, en lugares como Soria. Y no tenemos documentación ni registros, pero hay gente que dice, bueno, mi abuelo conocía a alguien que había plantado el viñedo y que había plantado aquel viñedo, que conocía a alguien que plantaba aquel viñedo cuando era joven. Esto es lo que ocurre con nuestros viñedos, pero el Consejo Regulador estima que 189, casi 90 hectáreas se plantaron antes del año 1900. La cifra podría ser mejor, la gente a veces miente sobre la edad de sus viñedos, ya que esas partes con menos producción suelen ser menos valiosas. Y creo que esas estadísticas son importantes y que es algo que ha de aprovechar la región. Y para concluir, solo me queda un minuto. Estos son algunos de los desafíos de la región. Creo que también hay muchas cosas positivas. Los mejores vinos, quizás entre 5 y 10% de la producción, son de los mejores de España y en un puñado de casos son de categoría mundial. Algunas bodegas siguen quitando viejos viñedos, pero creo que vale la pena retenerlos, conservarlos. Creo que la región tiene un grupo fantástico de productores jóvenes, muchos con experiencia internacional. Y voy a concluir diciendo, y retornando a lo que decía al principio, he hablado del cambio y de la autocrítica, lo hice en español, y creo que estas cosas son cosas que Ribera del Duero no ha de temer. Y veo ahí, Enrique, un placer verte. En mi visita a Dominio Pingus el año pasado, Peter Sisek me recordó una cita de una novela, El gato pardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Una novela buenísima que dice, si queremos que las cosas sigan como están, las cosas tendrán que cambiar. Es una paradoja. Y creo que esta paradoja se aplica a todas las regiones vinícolas, en cierto sentido, incluso una que se convirtió en denominación de origen en el año 1982. Para seguir siendo relevantes, hemos de evolucionar y adaptarnos. Quizás sea demasiado pronto para beber, sobre todo con agua, y brindar por el futuro de la región, pero me gustaría que brindemos virtualmente por lo que ha conseguido la región de Ribera del Duero en sus últimos 42 años y también a las posibilidades emocionantes del futuro. Muchas gracias.